Bueno, vamos a hablar en esta clase sobre la epilepsia. La epilepsia, que es una enfermedad prácticamente mm, exclusiva de los neurólogos, porque es una de las enfermedades que casi ha sido exclusivamente de manejo de esta especialidad. Es una enfermedad compleja que tiene muchos estigmas y que debemos conocerla para por lo menos aprender a diagnosticar y orientar adecuadamente tanto para el tratamiento o como para el estudio al paciente que sea sospechoso de este diagnóstico. Conceptualmente debemos decir que la epilepsia es una afección crónica de diferentes etiologías caracterizada por la repetición de crisis epilépticas asociadas eventualmente a síntomas clínicos, los cuales pueden ser síntomas neurológicos o psicológicos. He resaltado en rojo las palabras que para nosotros tendrían que ser claves dentro del concepto de esta afección y son este mismo término, afección crónica y crisis epilépticas. Debemos mencionar que la epilepsia per se es la afección, la enfermedad, y la característica o el rasgo característico de esta enfermedad son las crisis epilépticas. Por lo tanto, debemos definir qué es una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica es la manifestación clínica que aparece en relación a una alteración del funcionamiento neuronal y que es de tipo autolimitado. Las crisis se originan por muy diversos mecanismos y que suelen producir un exceso de excitación neuronal o un defecto de inhibición. Por lo tanto, una crisis epiléptica es lo que diferencia a el resto de los eventos que están caracterizados y que pueden considerarse confusores para una epilepsia, como son las pérdidas del estado de conciencia. La crisis epiléptica es el rasgo principal de la epilepsia, que no es más que una descarga neuronal excesiva de un grupo de células. Que esta crisis neuronal puede estar en relación, como dice la diapositiva, a un exceso de excitación neuronal o un defecto de inhibición. Para que nosotros podamos establecer o categorizar a un paciente como un paciente epiléptico, requerimos de la presencia de al menos una crisis epiléptica. Entonces, como han podido escuchar, yo he hecho referencia a crisis epiléptica y no crisis convulsiva, porque hay la tendencia de manejar los dos términos de manera indistinta y no es así. En el libro de neurología de Adams tenemos este otro concepto sobre la epilepsia y dice que la epilepsia es un trastorno intermitente del sistema nervioso que es causado posiblemente por una descarga repentina, excesiva y desordenada de las neuronas cerebrales, caracterizada por la repetición de dos o más crisis epilépticas no provocadas por una causa inmediatamente identificable. Bueno, aquí existen varios términos que probablemente puedan sugerirnos alguna confusión. Sin embargo, el trastorno intermitente nos hace referencia que no es un evento único. Por supuesto, localiza el problema en el sistema nervioso y nuevamente hace referencia a la característica principal de la enfermedad, que es la descarga
excesiva, desordenada de neuronas cerebrales, que son la repetición de 2 o más crisis epilépticas. Cuando dicen no provocadas, se refiere a que hay algunas causas subyacentes que pueden generar una descarga eléctrica neuronal anormal, como sucede en algunas otras afecciones en las que pueden intercurrir este tipo de fenómenos. Y el otro término aquí es la causa inmediatamente identificable y hace referencia a que debe ser la epilepsia per sí, o sea, per sí misma o por sí misma la enfermedad, la afección. No consideramos epiléptico nosotros a un paciente que tiene una crisis dentro del contexto de otra enfermedad, como eh, un, un estado urémico o un shock anafiláctico o una crisis hipoglicémica o hiperglucémica o cualquier otro tipo de fenómeno metabólico que pudiera manifestarse con crisis, especialmente de tipo convulsivas. Entonces, prácticamente excluidas estas condiciones, el paciente debe tener esta la definición del estudio de la epilepsia y que dice que la epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. Ustedes que este es un concepto no solamente un neurológico, sino se extiende a otras áreas de la vida del paciente, como son las alteraciones neurobiológicas que genera la epilepsia, las lesiones o las secuelas cognitivas, psicológicas y sociales. No se olviden que la epilepsia, desde que existe el hombre en la Tierra, siempre ha tenido una connotación relacionada con situaciones de orden contagioso además. La gente siempre ha pensado que la epilepsia o el momento en que una persona convulsiona, hay posibilidad de que se contagie. Entonces, el estigma social que recae sobre el epiléptico es muy grande. Y bueno, retomo nuevamente esto del término crisis epiléptica, que deben ustedes incorporarlo a su vocabulario para hacer referencia a la epilepsia. Y repito, que una crisis epiléptica es la aparición transitoria, es decir, en un momento, de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Debemos decir que no todas las convulsiones son epilépticas. Efectivamente, una crisis epiléptica se puede expresar con una crisis convulsiva, pero no todas las convulsiones obedecen a una crisis epiléptica y la mayor parte de las crisis epilépticas no se manifiestan con crisis convulsivas. Una crisis convulsiva es la sacudida o la aparición de movimientos tónico-clónicos o sacudidas de las 4 extremidades dentro o no del contexto de una epilepsia. Pueden haber crisis convulsivas en aquel paciente que sufre en un episodio de hipoxia, como ocurre en una parada cardiorrespiratoria. Pueden haber crisis convulsivas o mioclonías en un síndrome urémico, como decía, en una cetoacidosis, en una hipoglicemia, etcétera, 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 sin que por ello nosotros cataloguemos a ese individuo como epiléptico. Ya desde el punto de vista estadístico, no tenemos nosotros muchos números sobre la enfermedad.
En realidad no hay una entidad, menos el Ministerio de Salud, que nos pueda decir fehacientemente cuántos pacientes epilépticos hay en nuestro país. Pero en los países desarrollados se dice que de 5 a 7 por 1000 habitantes son epilépticos. Y este dato que es del 2001 y que está consignado en el libro del doctor Molina, dice que en Bolivia hay 120.000 epilépticos aproximadamente. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? En un 60% no existe una causa reconocible, es decir, no es posible identificar una causa subyacente de la epilepsia. Por lo tanto, en estos pacientes el tratamiento es de tipo crónico. Y otro porcentaje obedece a una enfermedad cerebral, a una enfermedad metabólica o a fiebre, en quienes el tratamiento es agudo, es decir, siendo crisis de reciente aparición y que probablemente no sean definitivas o de carácter crónico, el tratamiento solamente es para la crisis del momento. La clasificación de las crisis epilépticas a cargo de la ILAE, que es la Comisión Internacional de la Liga Internacional contra la Epilepsia, hace una clasificación bastante extensa en la que se consignan todos los tipos de crisis epiléptica. Entonces, nosotros, para poder establecer el diagnóstico de la epilepsia, debemos clasificar lo que estamos observando. Y las crisis epilépticas se las clasifica en función a la semiología. La clasificación que tienen al frente ustedes es una clasificación un poco más pedagógica para que podamos nosotros tener de manera más sencilla en la cabeza el tipo de crisis que hay. Y están las crisis parciales, las crisis generalizadas y las crisis sin clasificar. Dentro de las crisis parciales debemos mencionar a las parciales simples, que se acompañan con síntomas o signos motores, sensitivos, autonómicos o psíquicos. Luego están las crisis parciales complejas, en las que hay disminución del nivel de conciencia. Y dentro de estas están las parciales simples, seguidas de parcial complejas, o las parciales complejas desde el inicio. Luego están las crisis parciales complejas, que evolucionan a una generalización secundaria. Y dentro de las crisis generalizadas están las no convulsivas, en las que están consignadas las ausencias y las crisis atónicas. Luego están las convulsivas, que consignan a las generalizadas tónico-clónicas, tónicas y mioclónicas. Y finalmente están las del grupo de las crisis sin clasificar, que son crisis que no pueden ser adjuntadas dentro de estos otros dos grupos. Ahí tienen ustedes este dibujo que ha sido tomado del Sevier, donde podemos ver los dos tipos, los dos grandes grupos de las crisis parciales y las generalizadas, con la correlación del electroencefalograma. Un electroencefalograma se ve de la forma que está en el primer gráfico, donde dice normal. Luego están las crisis generalizadas, que son las tónico-clónicas o el gran mal, en la que el electroencefalograma tiene ese aspecto. Luego están las del petit mal, que son las crisis de ausencia, en las que el electro tiene ese aspecto. Y finalmente están las crisis parciales con la correlación del electroencefalograma. Nuevamente lo que decía, el tipo de crisis, las tónico-clónicas, las de ausencias, y luego están las crisis o la clasificación de las crisis según su etiología. Según su etiología, las crisis epilépticas pueden ser idiopáticas, en las que no hay una etiología conocida, en las que postulamos un factor genético, es decir, no podemos encontrar. Luego están las sintomáticas, o en la nueva clasificación actual, que son las orgánicas. Dentro de este grupo
tiene que haber un antecedente o historia de daño neurológico previo, que es el que potencialmente aumenta el riesgo de la epilepsia. La explicación de esto es que la lesión genera una cicatriz o una lesión directa sobre el parénquima encefálico, especialmente a nivel de la corteza cerebral, que es el área epileptógena, que es la que desencadena las crisis epilépticas. Este daño neurológico previo puede ser un trauma craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, procesos infecciosos o encefalopatías, como ocurre en el caso de los niños que tienen sufrimiento fetal, o las encefalopatías neurodegenerativas o metabólicas, como ocurre en los pacientes que han superado una cetoacidosis o cualquier otro tipo de problema metabólico, incluso en las enfermedades endocrinas severas, ¿no? Como una tirotoxicosis, por ejemplo, una encefalopatía tirotoxicósica puede condicionar crisis epilépticas en el paciente y dejar al paciente de manera secundaria con la epilepsia. Entonces, de esta manera nosotros estamos quitando de la mesa el concepto de que la epilepsia es congénita o es hereditaria, porque esa es la idea que tiene la población en general, de que la epilepsia, uno nace con la epilepsia o se la hereda, y no es así. Uno puede transformarse en una persona epiléptica en el transcurso de la vida dependiendo de las enfermedades con las cuales se enfrente. Entonces, uno de estas condiciones es que haya un daño neurológico de todo el tipo que acabo de mencionar y que pueden condicionar una epilepsia en una persona que previamente era sana. Y finalmente están las criptogénicas, en las cuales no encontramos un factor de riesgo o no encontramos la causa efectiva por la cual el paciente tiene las crisis, ¿no? No hay antecedentes de daño neurológico, no hay antecedentes de hipoxia, pero el paciente convulsiona o tiene crisis epilépticas de manera reiterativa, entonces es catalogado como una epilepsia criptogénica. Las otras crisis pueden ser las mioclonías, que son contracciones musculares súbitas y breves. Luego están las convulsiones febriles, que son crisis en realidad en niños menores de 10 años, entre los 6 meses a los 5 años, que son convulsiones que se presentan a raíz de episodios febriles. A veces estas crisis pueden autolimitarse, necesitan sí tratamiento, o pueden autolimitarse un tiempo y luego transformarse en alguna epilepsia en el transcurso de la vida adulta también. Luego está el estatus epiléptico, que en realidad es una complicación de la epilepsia porque se trata de una actividad epiléptica prolongada y hablamos más de 30 minutos, o bien la presencia de dos o más crisis consecutivas sin recuperación de la conciencia. Esta es la única emergencia, una de las pocas emergencias neurológicas, porque condiciona la vida del paciente, es decir, hay riesgo de fallecimiento. Esto es importante que repasemos. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a un paciente que tiene una crisis epiléptica? Hay varias recomendaciones que probablemente las hemos visto en la televisión o de otra forma, pero lo que sí se tiene que hacer es acompañar al paciente durante la crisis y observar las características de las crisis y dejarlo en el piso, es decir, no hay que sentarlo ni hacer que levante la cabeza, en realidad debemos dejarlo echado al paciente en el piso, aflojar la ropa y ladear la cabeza para que no se pueda broncoaspirar con la secreción salival, o si es que hubiera alguna otra cosa en la boca o algo que pudiera broncoaspirar, hay que ladear la cabeza.
Se dice que hay que evitar la mordedura de la lengua, pero a veces no es posible que podamos evitar ello. Podríamos nosotros colocar un pañito enrollado, un pañuelo enrollado en la boca, como está en la figura, pero no un lápiz, no un palito, nada de eso, porque todo eso se puede quebrar y puede ser ingerido por el paciente en el momento de la crisis. A veces no es posible evitar y es mejor no meter los dedos porque en el momento de la crisis hay una contractura de los músculos de la masticación importante que podría incluso lastimar al que está queriendo ayudar. Tenemos que esperar que la crisis cese. Habitualmente una crisis puede durar hasta un minuto, exagerando, y luego debemos permitir que el paciente repose, es decir, que descanse en el periodo posistal, porque es una descarga eléctrica importante que deja agotado al paciente. Entonces, hay un sueño posistal posterior. ¿Cuándo debemos llevar al paciente al hospital? Si esta crisis es prolongada, es decir, más de 10 minutos, o si se repite antes de que el paciente recupere la conciencia. En ese caso, estamos frente a la posibilidad de un estado epiléptico y como lo había dicho hace un momento, existe riesgo de vida para el paciente y ahí sí tiene que ser llevado al hospital. Y lo que hemos observado, el tipo de crisis que hemos observado es de vital importancia para brindar esa información al médico que vaya a recibirlo en el hospital. El diagnóstico de la epilepsia se establece por la anamnesis, por los exámenes rutinarios, otros exámenes laboratoriales, el electroencefalograma y los estudios de imagen. En relación al diagnóstico, la anamnesis ocupa el 90% de nuestro diagnóstico, es decir, la información obtenida por la anamnesis. Nosotros debemos preguntar qué tipo de crisis tiene el paciente, cómo ha empezado la crisis. A veces hay que preguntar al paciente qué es lo que ha sentido momentos antes de perder la conciencia y la persona que ha acompañado la crisis deberá informarnos o deberemos preguntar qué es lo que ha observado. Si ha habido fasciculaciones en algún lado de la cara o cuál es el lado del cuerpo que ha empezado a sacudirse primero, si se han sacudido las 4 extremidades o solamente se han estirado o solamente el paciente ha caído como si no hubiera tono en sus extremidades, ¿no? Como una muñeca de trapo. Durante la crisis que ha ocurrido, se ha mordido la lengua, se ha hecho pis, si ha despertado el paciente, a cuánto tiempo, de qué se ha quejado, si ha habido dolor de cabeza al despertar de la crisis, o probablemente solo se ha sacudido y ha despertado inmediatamente de la crisis, ¿no? Porque puede ser que estemos frente a una pseudoepilepsia, que es otra posibilidad como diagnóstico diferencial. Entonces, todos estos elementos que corresponden a la semiología de la crisis son para nosotros vitales para poder establecer el diagnóstico. Porque una vez que nosotros establecemos el diagnóstico de epilepsia, debemos adecuar el tratamiento. El tratamiento o el medicamento se lo escoge en función del tipo de crisis. Si las crisis del paciente son parciales, deberemos escoger un tipo de medicamento y si son generalizadas, otro tipo de medicamento. Y dentro de las parciales, el tipo de crisis también obedece a un medicamento distinto. Entonces, vean ustedes que si nos equivocamos al clasificar el tipo de crisis epiléptica, probablemente escojamos mal el tratamiento y no haya control de la epilepsia en el paciente.
El electroencefalograma no nos va a dar el diagnóstico, es decir, no nos va a decir ese es un tipo de crisis parcial, no, simplemente va a ser una descripción del trazo electroencefalográfico y en muchas ocasiones el electroencefalograma puede ser normal entre una y otra crisis, de tal forma que el electroencefalograma no excluye ni confirma la información que estamos obteniendo por la anamnesis. Los estudios de imagen lo que hacen es establecer si hay alguna lesión subyacente que pudiera condicionar las crisis. Pero no se olviden que un pequeño grupo de estas lesiones se manifiestan con epilepsia, pero gran parte de los pacientes con epilepsia no tienen lesión orgánica visible en un estudio de imagen. Entonces, es importante conversar con los testigos o los acompañantes del paciente. El tratamiento para la epilepsia se mantiene por un periodo de 2 a 5 años, es decir, continuos, todos los días. Durante ese tiempo el paciente deberá tomar el medicamento y un 50% de estos pacientes van a responder de forma completa al tratamiento inicial con un solo fármaco, que ese es el tratamiento ideal. Hablamos de remisión cuando un paciente está sin crisis durante 2 a 5 años y es en ese tiempo en que se empieza la reducción lenta del medicamento hasta la supresión total. Un 30% de la población epiléptica va a tener recurrencia de crisis epiléptica, es decir, una vez retirado el medicamento va a haber recurrencia de las crisis. Y bueno, después de los 4 años de tratamiento, nosotros retiramos el medicamento y a partir de allá son 6 años más de observación continua sin medicación para poder establecer lo siguiente. Si en ese tiempo, yo sé, ya son 10 años, en esos 6 años restantes el paciente sin medicamento no ha convulsionado, recién podemos declararlo libre de la epilepsia. Entonces, vean ustedes que es un proceso largo, por lo tanto, debemos ser muy responsables para poder hacer el diagnóstico de epilepsia. Ahora, ¿cuáles son los productos que se utilizan para el control de la epilepsia? Como dice la diapositiva, prácticamente todas las sustancias, todas las cosas que han sido posibles de ingresar al sistema digestivo han sido catalogadas o utilizadas como medicamentos para control de la epilepsia. Entonces, ¿qué cosas no se han usado para control de la epilepsia, no? Y muchos pueden saber que dentro del acervo de la medicina alternativa, natural o incluso de la charlatanería, se recurren a muchas sustancias y entre ellas incluso la sangre de murciélago. Mucha gente que tiene epilepsia ha bebido sangre de murciélago en su afán de curarse. O hacen la combinación de varias hierbas que probablemente tienen este poder curativo, pero la mezcla de ellas lo que logra es intoxicar al paciente y llegan al hospital con cuadros de intoxicación por hierbas, ¿no? Que son utilizadas para el control de la epilepsia. No se olviden que los medicamentos también se extraen de las hierbas, se extraen de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el objetivo del manejo farmacológico? Principalmente prevenir las recurrencias, es decir, evitar que el paciente vuelva a convulsionar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que lograr este objetivo? Porque las crisis epilépticas repetidas causan muerte neuronal. La descarga eléctrica anormal es un cortocircuito que ocurre en el cerebro que produce muerte neuronal. Un grupo de neuronas muere y con ese grupo de neuronas se pierden funciones o habilidades. No se olviden que el sistema nervioso está compuesto de células altamente especializadas que no se regeneran ni se replican. Por lo tanto, cuando muere una neurona, se pierde la información de esa célula. Entonces, no podemos exponer a que haya mayor muerte neuronal
o exponer la seguridad del paciente, porque una crisis puede ocurrir mientras está conduciendo, bajando gradas o pasando la calle, ¿no? Entonces, en ese momento el paciente queda expuesto a sufrir daño. El manejo farmacológico nos permite el control de las crisis hasta un 80%, pero también es limitado en algunos casos por sus efectos adversos. Generalmente es bastante bien tolerada. Entonces, con el primer medicamento que escogemos, conseguimos hasta un 47% de que el paciente esté libre de crisis. A veces puede haber recurrencia y necesitamos cambiar medicamento o asociar, con lo cual un 13% queda libre de las crisis. Entonces, la idea es hacer un uso racional de los medicamentos antiepilépticos para el control de la enfermedad. Finalmente, hay algunos casos en los cuales las crisis epilépticas no son posibles de controlar aún con la combinación de 3 medicamentos o 4 medicamentos. Por lo tanto, esa es una considerada como una epilepsia refractaria al tratamiento y esos son pacientes que deberían ser considerados candidatos para cirugía de epilepsia. ¿Cuál es la elección de los medicamentos conforme el tipo de crisis? Para las convulsiones tónico-clónicas y las crisis parciales, nosotros optamos por la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital o el ácido valproico. Para las crisis de ausencia, la etosuximida y el ácido o el ácido valproico. Para las mioclonías, la motrigina o ácido valproico. Y en el estado epiléptico, las benzodiazepinas, como el diazepam o el lorazepam. Nuevamente tenemos en esta clasificación, de acuerdo a las crisis, los medicamentos que tenemos que utilizar, tanto los de primera y como segunda elección. Para crisis parciales está el ácido valproico, la segunda elección o como coadyuvante el clobazepam. En las crisis generalizadas se puede utilizar el ácido valproico o el felbamato. En las epilepsias mioclónicas juveniles también mismo medicamento como en las ausencias infantiles o juveniles. Sin embargo, la primera elección es la etosuximida, pero no la tenemos en nuestro medio, por lo tanto, nuestra segunda elección es el ácido valproico. En las epilepsias criptogénicas, dependiendo del tipo de crisis que sean, si son mioclonías, podemos utilizar valproico o la motrigina. En el síndrome de Lennox-Gastaut, igual el ácido valproico, la lamotrigina o el topiramato, y en los espasmos infantiles la vigabatrina. Ahora, existen algunos fármacos que pueden condicionar crisis epilépticas en un paciente no epiléptico. Por ejemplo, la penicilina G, que es un antagonista del receptor a GABA, puede desencadenar crisis epilépticas. Los antagonistas del fosfato de piridoxal también, la toxina tetánica, la fisostigmina, la pilocarpina y el baclofeno son medicamentos todos ellos que pueden generar crisis epilépticas en un paciente sano, es decir, sano de epilepsia me refiero. Finalmente debo decir que la epilepsia puede existir en casos de primera crisis no provocada. Los pacientes con crisis reflejas recurrentes son considerados como epilépticos y cuando digo crisis reflejas, hago referencia a aquellas crisis que se han originado de otra enfermedad no nerviosa, es decir, no sistema nervioso. Luego, lo que decía también hace un momento, que la epilepsia se considera resuelta si el paciente está libre de crisis 10 años y al menos los últimos 5 sin fármacos antiepilépticos o cuando el síndrome epiléptico ha sobrepasado la edad de dependencia de él, como ocurre en las epilepsias infantiles, que generalmente es a los 10 años
ya deberían haberse superado. Y la epilepsia, por definición, es una enfermedad. No se olviden, el primer concepto hemos dicho que es una afección crónica, es decir, es una enfermedad. La siguiente clase vamos a ver algunos videos para entender el tipo de crisis epiléptica según su semiología. Y la tarea que tenemos para esta clase es buscar la clasificación de las epilepsias, primero la clasificación antigua y la clasificación actual de las crisis epilépticas. Si tienen alguna consulta respecto a esta clase sobre el tema. Sí, doctora, buenas tardes. Sí, te escucho. Doctora, yo quiero hacer una consulta. Yo vi a una persona que tuvo una crisis epiléptica hace 3 años, con este año es el tercero. Sí es diagnosticada como epiléptica, toma ácido valproico 3 veces al día y por las noches clonazepam. Pero no estoy tan bien tan segura de lo que tiene en el diagnóstico, pero sí dijeron de que cada 3 años le da, o sea, tiene para darle la crisis. ¿Cuál es tu duda? Uno, ¿por qué cada 3 años? Y la segunda, pues si esto puede tener cura, porque el medicamento tenía que ser quitado el 2019, pero no se pudo porque pues tuvo la crisis y quisiera saber el por qué es de esta persona cada 3 años la crisis. Ni idea. Porque según a lo que le habían dicho era de que el tipo de epilepsia que tiene es cada 3 años que le da una crisis. Y la única forma es de que o sea, no, simplemente le dijeron que no tiene cura, que se va a quedar así y que cada 3 años le van a dar. Y si no vuelve a tener pues la crisis, se suspende el medicamento. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la pregunta? Si hay algún tipo de clasificación por el cual da cada 3 años una crisis epiléptica. No, no hay. Pero tú misma vas a buscar, pues ahora en la clasificación. En realidad, Ya. la epilepsia no es una enfermedad predecible, ¿no? En la que, digamos, ya se ha cumplido este tiempo, ya rajatabla, tenemos que sacar y nunca más vas a convulsionar porque así, no es así, ¿no? En realidad, ninguna enfermedad neurológica em, es posible de establecerse tiempos. No es como en las otras especialidades, no se fractura el hueso y sabes que el callo se va a formar en un periodo de un mes y en un mes le tienes que sacar el yeso al paciente, no puedes estar más tiempo. Sabes que en una vesícula, una vez que se opera y se sacan las piedras, luego va a estar internado 7 días exagerando porque hay que sacar los puntos y listo, y se acabó. En neurología no es así. En realidad no hay tiempos, ¿no? Estos 4 años de referencia eh, son los que nos ayudan a manejarnos en tiempos de tratamiento. Y eso se establece en función a los estudios y a la experiencia a nivel mundial a lo largo de todos los años que existen neurólogos mencionando la epilepsia. Pero no te olvides que un 30% de la población epiléptica puede presentar crisis recurrentes. O sea, aquí no hay palabra santa, ¿no? Dices, después de 4 años he dejado, no he convulsionado. ¿Y por qué estoy volviendo a convulsionar? Pues puede volver a convulsionar. Puede que no haya una lesión orgánica, y me refiero a que no haya un tumor, una cicatriz de un trauma craneal, un ABC, una meningitis, es decir, haya sido sano previamente.
Pero no se olviden que muchas de las alteraciones que generan las crisis epilépticas se encuentran a nivel de la membrana celular. Los canales de calcio están alterados y son los que generan las descargas eléctricas anormales. Y eso nosotros no tenemos forma de demostrar, pero sí hemos visto que los medicamentos estabilizan la membrana de la neurona, evitando que hayan esas crisis, porque el principio del tratamiento farmacológico es ese, ¿no? O sea, es decir, tienen que empezar ustedes a razonar como médicos. Por lo tanto, su segunda tarea va a ser revisar la acción de cada uno de los antiepilépticos para que puedan entender de forma racional cuál es la forma en que actúa el medicamento sobre las crisis epilépticas. Entonces, me van a hacer una presentación de cuáles son los factores excitadores e inhibidores que hay en el cerebro y cómo actúan los medicamentos antiepilépticos. Si no hacemos esa revisión, ustedes no van a poder entender qué es lo que pasa con la epilepsia, porque no solamente son conceptos ni son tiempos. Entonces, no hay cosas establecidas, es decir, en este tiempo y si vuelve a convulsionar, el médico se ha equivocado o por qué no, señor. Es decir, hay circunstancias que para el médico y que con la medicina hay mucha limitación. Hay muchas cosas que no conocemos y vuelvo a decir que no las podemos demostrar. Entonces, y este es el grupo de las epilepsias criptogénicas. Ahora bien, hay pacientes que tienen lesiones cerebrales, que a veces son lesiones que son producto de la falta de formación o son pliegues inadecuados en el cerebro que se pueden observar solamente con resonancias de 10 teslas. En nuestro país tenemos resonancias de 1.5 teslas. Entonces, los estudios casi milimétricos de los pliegues del cerebro permiten observar estas anomalías congénitas en la formación de la corteza cerebral, que son también áreas epileptógenas y que explican perfectamente por qué una persona sigue convulsionando o teniendo crisis en el transcurso de la vida. Entonces, vean ustedes que también hay limitantes tecnológicas que nos impiden establecer la verdadera razón de la crisis. Por lo tanto, hay pues pacientes que van a estar con tratamiento médico indefinidamente. Y aún así, hay otras variables que debemos considerar. Primero, la disciplina del paciente. El paciente tiene que tomar de forma disciplinada el medicamento en su horario. Aún el paciente que sea disciplinado puede tener crisis epilépticas aún tomando el medicamento de forma regular. Pueden haber crisis epilépticas en pacientes disciplinados que intercurran con un cuadro infeccioso o viral, con cuadros diarreicos y en las mujeres incluso durante el periodo menstrual. Y eso es casi imposible evitar. O sea, eso se va a presentar en este tipo de circunstancias en un paciente epiléptico. Entonces, vean ustedes que no hay aquí palabras definitivas, ¿no? Es decir, debería y por qué no debía. No puedo opinar del caso en particular que me estás preguntando porque no conozco el caso. No sé qué tendrá en sus estudios de imagen, no sé qué tipo de crisis tendrá, no sé si es un paciente disciplinado o no, o probablemente no está comprando el medicamento original, porque también consideren ustedes que el medicamento varía de una marca a otra, aunque sea la misma concentración especificada en la caja. Entonces hay varias cosas que hay que analizar y no se puede emitir una opinión sin conocer el caso. Pero de forma general, quisiera que te quedes con la primera parte de mis comentarios. ¿No? Pero en particular sobre un paciente que no conozco, no puedo opinar. Gracias, Doctora, doctora. tengo una pregunta. Dime. En cuanto a un paciente que tenga una epilepsia no convulsiva de ausencia, por ejemplo, donde la
clínica no es muy marcada, ¿el mejor diagnóstico es el electroencefalograma o cuál? No entiendo cuando dices no marcada. Que no es muy, no, por ejemplo, hay pacientes que tienen epilepsias de ausencia que son muy, muy cortas, que incluso la familia tiene, incluso para la familia no es fácil decir, mi hijo, por ejemplo, no se pierde de vez en cuando. En esos casos, cuando es la clínica muy leve, y usted dijo que, que en el electroencefalograma no siempre es fiable, en esos casos, ¿qué se hace? ¿O siempre nos guiamos por el electroencefalograma? En los casos en los que hay duda, en realidad hay que hacer un video electroencefalograma por varias horas y a veces son días. Hay unidades de epilepsia donde se pueden internar los pacientes para tener la evidencia semiológica, es decir, observar la crisis con la correlación electroencefalográfica de la crisis, de la descarga. Las unidades de epilepsia a veces internan a estos pacientes por una semana, no, por una semana hasta que se obtiene la evidencia, ¿no? Imagenológica y electroencefalográfica cuando hay duda. Porque no se olviden que hay algunos fenómenos que pueden simular ser epilepsia. Muchas veces me toca ver pacientes enviados con diagnóstico de epilepsia y en realidad no es epilepsia y son o crisis de histeria o lipotimias, que son en realidad afecciones cardiológicas que pueden confundirse con una epilepsia. Por eso es importante que ustedes tengan claros los conceptos, porque más adelante, independientemente de la especialidad que decidan hacer, tienen que tener claro qué es una epilepsia. Desmayo no es sinónimo de epilepsia. Sacudidas de las 4 extremidades no es sinónimo de epilepsia. Entonces, hay algunos conceptos que deben quedar claros para ustedes. Por eso es resaltado las palabras que son clave para nosotros, para que las recuerden el día de mañana, que probablemente les toque enfrentarse con un paciente de estas características. Entonces, cuando existe la duda de la crisis o el tipo de crisis, lo que se hace es un video electroencefalograma o insistir con la anamnesis, el tipo de crisis epiléptica o el fenómeno frente al cual estamos. Pero el diagnóstico es clínico. No existe ningún electroencefalograma que te confirme tu sospecha clínica. Porque, repito, entre una crisis y otra, puede que el electroencefalograma esté normal. Entonces, y efectivamente las crisis de ausencia se pueden confundir con algunas afecciones psiquiátricas. Súper, doctora, muchas gracias. Ya. Bueno, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase. Tienen 3 tareas. La Doctora, primera una es, pregunta. ¿Lo va a subir como tarea a Classroom o cómo va a ser? pero ustedes vayan haciendo nomás su tarea, no sufras mucho, porque si esperas que te ponga la tarea en el Classroom, te vas a acumular tus tareas. Vayan haciendo nomás. La clasificación antigua de las epilepsias, la clasificación actual de las epilepsias, los mecanismos de acción de los medicamentos antiepilépticos y esa es una revisión farmacológica y la fisiopatología de
donde actúan los medicamentos antiepilépticos. Y eso es presentación, chicos. Hola, ¿me están oyendo? Ya, doctora, gracias. Listo. Nos vemos entonces la próxima clase. Gracias, doctora. Chao, Hasta luego, doctora. chao, chao. Hasta luego, doctora.